Bienvenidos al curso sobre la Ley 21.643, más conocida como Ley Carin, enfocada en el acoso laboral, sexual y la violencia en el contexto de trabajo. Hoy día vamos a revisar los principales aspectos de esta normativa con un enfoque preventivo y procedimental orientado a todos los niveles de la organización. Vamos a ver 5 grandes temas. El primero, el contexto y los fundamentos de la ley. Luego vamos a ver los conceptos claves. En tercer lugar, la prevención. Posteriormente vamos a ver el procedimiento de denuncia y por último vamos a ver los derechos y deberes de los trabajadores y de los empleadores, incluyendo un módulo especial para la dirección. ¿Cómo surge la ley Carin? La ley Carin toma su nombre de Carin Salgado, una trabajadora de la salud que falleció tras un prolongado proceso de acoso laboral, en donde finalmente su caso moviliza a la sociedad y genera un cambio normativo profundo en Chile, con el objetivo de que situaciones como esta no se vuelvan a repetir en los espacios de trabajo. Esta ley además se basa en el convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y de acoso. Es importante destacar que protege a todos los trabajadores sin importar su situación contractual, pues se aplica en favor de trabajadores del sector público como del sector privado, es decir, independiente de su tipo de contrato, por lo que incluye a postulantes, practicantes, voluntarios o trabajadores con boletas de honorario. Debemos ver, ¿cierto?, los principales cambios que realiza la ley, en donde lo más relevante, ¿cierto?, es la forma en la que se entienden las relaciones laborales y se establece que éstas deben fundarse en un trato digno, libre de violencia y con perspectiva de género. Además, se modifica el concepto de acoso laboral, se incorpora el concepto de violencia en el trabajo, incluyendo también la que se ejerce por terceros, y se amplían las obligaciones del empleador. Entre estas obligaciones se encuentra informar los canales de denuncia, contar con protocolos de prevención y asegurar procedimientos adecuados de investigación. También se establece la obligación de derivar a atención psicológica temprana como medida de resguardo para la persona denunciante. Para poder comprender esta ley es fundamental conocer algunos conceptos claves, como por ejemplo el acoso sexual, en donde se define como requerimientos de carácter sexual no consentidos que amenacen o perjudiquen la situación laboral u oportunidades en el empleo. Respecto al acoso sexual, la normativa es clara en ampliar su alcance y se establece que las conductas constitutivas de acoso no se encuentran limitadas a un acercamiento o a contactos físicos, sino que puede producirse por cualquier medio, incluyendo propuestas verbales, correos electrónicos o mensajes. Asimismo, señala que insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales u otras conductas verbales, no verbales o físicas, como comentarios, acercamientos o intentos de realizarlas, constituyen también acoso sexual. Para poder diferenciar correctamente es importante reconocer qué situaciones sí constituyen acoso, como por ejemplo insinuaciones sexuales no deseadas, comentarios sexuales, acercamientos físicos, caricias, abrazos o intentos de realizarlas. Respecto al acoso laboral, se entiende como toda conducta que constituye agresión u hostigamiento ejercida por empleador o uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado el menoscabo, el maltrato o la humillación para él o los afectados, o la amenaza o perjuicio en su situación laboral o en sus oportunidades de empleo. Aquí es donde encontramos que el acoso laboral puede presentarse de distintas formas, en donde este puede ser ascendente cuando un superior es agredido por sus subordinados, descendente cuando una jefatura ejerce acoso sobre sus trabajadores, u horizontal entre trabajadores o personas, ¿cierto?, del mismo nivel jerárquico. Estas situaciones pueden manifestarse mediante burlas, aislamientos, críticas constantes o manipulación de la información. Para el ejemplo de este concepto, ¿cierto?, es importante remarcar que dentro de los cambios realizados se considera que la acción o conducta realizada no necesariamente debe tener el carácter de reiterativo para que se considere acoso laboral. Es decir, que basta con una sola conducta que constituya acoso, que sea realizada una única vez, ¿cierto?, para que se considere como tal, a diferencia de las estipulaciones previas que eran solo consideradas si era reiterado. Para diferenciar correctamente también es importante reconocer en qué situaciones no constituyen acoso, como por ejemplo los roces propios del trabajo, los conflictos que no perduran en el tiempo, evaluaciones de desempeño o medidas disciplinarias propias del rol laboral que no constituyen un acoso. Finalmente, respecto de los conceptos claves, la ley también incorpora el concepto de la violencia en el trabajo.
Esta incluye situaciones donde terceros, ¿cierto?, pueden afectar a los trabajadores en el ejercicio de sus funciones. En el caso de la violencia ejercida por terceros, la ley establece que la persona afectada puede denunciar ante su empleador, la empresa principal o la dirección del trabajo. Además, se señala que la empresa principal es responsable de la investigación, mientras que los empleadores deben adoptar medidas de resguardo y aplicar sanciones. Un ejemplo de lo anterior, ¿cierto?, implicaría la existencia de una conducta violenta, como fuerza física o psicológica, y que se deba producir durante la prestación de servicios y debe provenir de terceros ajenos a la relación laboral. Un aspecto central de esta ley es la prevención. Esto implica generar condiciones laborales que eviten la aparición de situaciones de acoso o de violencia. En ese sentido, los riesgos psicosociales corresponden a las condiciones del entorno laboral que pueden afectar el bienestar, la salud y la productividad de las personas, en donde se destacan factores como el estrés, el clima laboral, la falta de reconocimiento, metas poco realistas o problemas de comunicación que puedan convertirse finalmente en un factor de riesgo. Dentro de esto, la ley considera ciertos algunos conceptos incívicos y sexistas que son reconocidos dentro de la circular número 3813 del año 2024. Estos corresponden a comportamientos de baja intensidad que afectan la convivencia laboral, muchas veces naturalizados o minimizados. Se trata de conductas que, aunque no siempre constituyan acoso por sí misma, pueden generar un ambiente hostil y ser la base de situaciones de mayor gravedad. Por ejemplo, conductas incívicas o sexistas se pueden manifestar en comentarios inapropiados, interrupciones constantes o actitudes que finalmente desvalorizan a otros. Por lo tanto, su identificación temprana también es clave dentro del enfoque preventivo de las organizaciones. Una vez que es detectada, ¿cierto?, la situación de acoso o de violencia, es fundamental saber cómo actuar. La ley Carin establece un procedimiento formal de denuncia que busca resguardar a las personas involucradas, poder garantizar una investigación imparcial y asegurar la adopción de medidas oportunas. Ahora, en estas diapositivas van a poder ver una tabla que resume los plazos estipulados según la etapa del proceso en la que se encuentra el caso a caso y desde cuándo comienza a regir en dicho plazo. Si pueden verlo, ¿cierto?, más a detalle, está en esta diapositiva y en la siguiente, en donde van a poder ver con mayor precisión los plazos establecidos. Para la realización de la denuncia, la persona afectada puede realizarlo a través de distintos espacios. Principalmente puede ser directo en su lugar de trabajo, a través de los canales definidos por la organización, o bien ante la dirección del trabajo. En caso de violencia ejercida por terceros, también puede denunciar ante la empresa principal o la usuaria correspondiente. Es importante destacar que la persona no está obligada a denunciar ante su jefatura directa, especialmente si la jefatura estuviera involucrada en los hechos. Al mirar el flujograma, ¿cierto?, podemos apreciar que el primer paso es la recepción de la denuncia, luego tomar medidas inmediatas. El tercer paso vendría a ser que el empleador dé aviso a la dirección del trabajo, informando si el caso va a ser derivado o si se va a llevar de manera interna, ¿cierto?, la investigación, así como las medidas que son adoptadas de forma inmediata. Luego de la investigación se emite un informe en conjunto con las medidas o sanciones que se deban adoptar. En el proceso de denuncia existen responsabilidades claras. La empresa principal o usuaria será responsable de llevar adelante la investigación en casos de violencia a terceros, pero por su parte los empleadores deben adoptar medidas de resguardo para proteger a las personas involucradas y posteriormente aplicar las sanciones que correspondan. Desde el momento en el que se realiza la denuncia se deben implementar medidas de resguardo, ya que éstas buscan poder proteger a la persona afectada y evitar así la revictimización. Algunas de estas medidas pueden incluir la separación de espacios de trabajo, cambios de las funciones o restricciones del contrato. Además, la ley establece la derivación a atención psicológica temprana como una medida de apoyo relevante, como habíamos visto anteriormente. Todo este procedimiento debe desarrollarse bajo principios fundamentales, entre ellos la confidencialidad, la imparcialidad, la protección de las personas involucradas y la celeridad del proceso. Esto permite finalmente resguardar la integridad de quienes participan y poder fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales. Bajo la premisa de que todas las personas, ¿cierto?, tienen derecho a desempeñarse en un ambiente laboral libre de violencia y de acoso,
es que también aparecen los derechos a que se adopten a implementar medidas destinadas a prevenir, investigar, sancionar las conductas de acoso sexual, laboral y de la violencia en el trabajo, que se garantice el cumplimiento de las medidas, que se establezcan informes de las medidas adoptadas en los plazos correspondientes y que el empleador disponga y aplique las medidas o sanciones según corresponda. Pero a su vez, el trabajador también tiene obligaciones que debe cumplir dentro del proceso, como cumplir con las medidas de resguardo adoptadas por el empleador, colaborar en la correcta sustanción del procedimiento de investigación, cualquier otra establecida en los procedimientos internos de la investigación de la empresa, ¿cierto? En la medida que no sea contraria a las directrices establecidas en el presente reglamento de la Dirección del Trabajo y cualquier otra que imponga la normativa vigente. Ahora bien, el empleador tiene un rol fundamental en la implementación de esta ley, desde prevenir, investigar, sancionar las conductas de acoso o de violencia. Asimismo, debe garantizar la existencia de protocolos claros, informar sobre los canales de denuncia y asegurar las condiciones laborales seguras. En ese sentido, van a poder ver en detalle también cuáles son las obligaciones del empleador, mirando con detención, ¿cierto?, cada uno de los apartados que aparece en esta diapositiva y en la siguiente, ya que son bastantes. Ahora bien, tenemos el apartado especial, que son las indicaciones, ¿cierto?, para supervisores y directores. Dentro de lo que es la alta dirección, esta cumple un rol clave en la implementación efectiva de la ley Karin, ya que no solo debe asegurar el cumplimiento normativo, sino también promover, ¿cierto?, activamente una cultura organizacional preventiva. Entre las responsabilidades se encuentra el garantizar que existan protocolos claros, actualizados y conocidos por toda la organización, así como también el deber de supervisar que las investigaciones se realicen de manera imparcial y sin interferencias. Y fundamentalmente debe actuar con coherencia, ya que el liderazgo define también el estándar del comportamiento organizacional. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de la persona a cargo de la investigación? Son principalmente desarrollar las gestiones de investigación respetando las directrices del presente reglamento, teniendo también una actitud imparcial, objetiva, diligente y con perspectiva de género, desarrollar la investigación dentro de los plazos establecidos, citar a declarar a todas las personas involucradas sobre los hechos investigados, considerando las formalidades necesarias también para poder garantizar su registro en forma escrita, asegurando también un trato digno e imparcial. Guardar estricta reserva de la información a la que tenga acceso por la investigación, salvo que sea requerido por los tribunales de justicia. Y cualquier otra establecida, ¿cierto?, en los procedimientos internos de la investigación dentro de las empresas, en la medida que, vuelvo a repetir, ¿cierto?, no sea contrario a las directrices establecidas en el reglamento. Y cualquier otra que imponga la normativa vigente. Ahora bien, para ir finalizando, ¿cierto?, es importante recordar que la ley Karin no solo establece obligaciones legales, sino también un estándar ético para las organizaciones. Construir espacios laborales seguros, respetuosos y libres de violencia es una responsabilidad finalmente compartida. Cada persona, desde su rol, contribuye a generar una cultura organizacional basada en el respeto y la dignidad. Muchas gracias.